Hola, buenos días. Mi nombre es Erendira Montserrat Mejía Casio y esta vez les voy a hablar sobre recursos audiovisuales y nuevas tecnologías en el aula. Espero que sea de su agrado. El siguiente video es un pequeño análisis de qué son los recursos audiovisuales, cómo se ocupan en la educación y bueno, más que hablar sobre la historia de estos recursos, es hablar un poquito de cuáles son las aplicaciones, cuáles son las ventajas y desventajas que tienen cada uno de estos recursos utilizados en la educación. Los recursos audiovisuales van a mezclar tanto recursos auditivos como recursos visuales, los cuales se utilizan o se emplean para poder generar o profundizar en un conocimiento, darlo de una manera más sencilla, generar la generar la motivación de los estudiantes, generar el interés y que, bueno, con ello se acerquen un poquito más a la realidad. Los recursos audiovisuales están en el día a día de la práctica docente. Prácticamente son los apoyos visuales y, como lo mencionaba, auditivos que van a acercar más al estudiante a la realidad. Estos recursos están de la mano desde hace muchísimo tiempo, desde que se empezó a implementar la tecnología e incluso desde antes estos recursos han estado en el ámbito educativo. Por ejemplo, un profesor cuando se apoya con diferentes imágenes, vamos a pensar desde que se crea la imprenta, desde que se pueden crear libros, ese apoyo visual aunado a toda la explicación que pueda dar el profesor, se creó un recurso audiovisual. El uso de proyectores, por ejemplo, hacen que el estudiante pueda acercarse de una manera más dinámica hacia la realidad. Se pueden proyectar desde películas, se pueden proyectar sucesos reales, por ejemplo, alguna noticia, incluso con el uso o la integración del Internet puede ser que se esté incluyendo una noticia en vivo o un suceso que se esté dando a nivel mundial y entonces va a llegar hasta las aulas de una manera sumamente rápida, eficaz y bueno, certera. Entonces, de esa manera el estudiante puede enriquecer ese proceso de aprendizaje mediante todos estos recursos y bueno, las tecnologías van de la mano de ello. Hay diferentes recursos que se pueden utilizar. Hablamos, por ejemplo, de simuladores. Nos van a llevar a un mayor entendimiento de diferentes temas que son sumamente abstractos. Por ejemplo, en una clase de biología, cuando se está viendo el ADN, es difícil imaginarlo o explicarlo. Sin embargo, se puede dar una animación de cómo se da este proceso de replicación del ADN y de alguna manera se puede entender mejor y comprender mejor. Se puede hacer un proceso cognitivo en el cual ya sea mucho más fácil memorizar conceptos, memorizar tal vez términos o tecnicismos que difícilmente entrarían en un entendimiento hacia el estudiante si, por ejemplo, el profesor simplemente dictara y el alumno se dedicara simplemente a transcribir. Estamos hablando de un sistema educacional tradicional o bueno, puede ser conductual en el que simplemente el alumno solo está adquiriendo o repitiendo el conocimiento que se le está otorgando. En cambio, con el apoyo de los recursos audiovisuales, pues hacemos ese salto o esa conversión de simplemente ser el que recibe la información a ser el constructor de tu información. ¿Por qué? Porque gracias a ello puedes buscar diferentes recursos, puedes buscar desde cómo se veía un dinosaurio, por ejemplo, puedes buscar cómo es que el hombre llegó a la luna y cómo se veía en ese momento. Entonces, serías parte del proceso de aprendizaje en lugar de nada más ser un espectador.
Por supuesto que las teorías educativas van a estar completamente dentro de este proceso o de esta planeación del uso de estos recursos audiovisuales, porque hablamos de diferentes métodos de aprendizaje de los estudiantes, no solo las personas son auditivas o visuales, sino que hay muchas personas que son kinestésicas y necesitan experimentar ese conocimiento para poder asimilarlo. Lo que hace un recurso audiovisual precisamente es poder dar pauta a la interiorización de ese conocimiento. Si hablamos de métodos de modelos de enseñanza, bueno, tenemos que los recursos audiovisuales tienen que ser justificados mediante este modelo de enseñanza y van de la mano con todos. Hablamos de modelos tradicionales o conductuales, modelos por ejemplo constructivistas, hablamos también de cognitivos. Cada uno de estos modelos va a utilizar diferentes recursos para dar a entender cuáles los temas que se estén trabajando o mencionando en ese momento. Entonces, un recurso audiovisual ya no puede dejarse de lado, está en nuestro día a día desde que nos levantamos, por ejemplo, el ver noticias, eh, la información que nosotros recibimos actualmente es por medios tecnológicos como televisión, como internet, en diferentes dispositivos en un celular. Tenemos acceso a diferentes videos y es un bombardeo de información que está llegando por medio de estos recursos audiovisuales. Por supuesto que las TICs van a estar involucradas completamente en este proceso de educación. Vamos a analizar un ejemplo. Actualmente se está viviendo una problemática mundial. Estamos en una situación de aislamiento en el que la educación, al igual que todos los otros sectores, se vieron obligados a modificar su manera de cómo se iba a seguir dando cada uno de los procesos. Es decir, por ejemplo, vamos a enfocarnos específicamente en educación. Aquí en México, la SEP tuvo que pensar cómo iba a combatir todo este rezago educativo que se estaba generando en todo este aislamiento que se dio a nivel nacional. Bueno, una de las soluciones fue precisamente transmitir cada uno de los contenidos educativos que faltaban, puesto que estábamos a mitad de ciclo escolar. Entonces, todos esos contenidos educativos que se tenían que cubrir para poder complementar todo ese contenido de ese ciclo, bueno, se llegó a diferentes medios de transmisión y esto estamos utilizando diferentes recursos tecnológicos de información y de comunicación. Tenemos, por ejemplo, la dispersión de información en masa por medios televisivos. Se crean canales específicos para poder hacer esta transmisión de temas y explicación de profesores que dieran el tema que estaba faltando. También hablamos de otro tipo de recursos tecnológicos, por ejemplo, se llegaron a hacer clases en vivo donde los profesores se conectaban con sus alumnos para poder dar estos temas y hablamos de aplicaciones. Tenemos el uso de plataformas como Zoom, como Meet, Webex, vamos, diferentes plataformas que nos permiten hacer estas videoconferencias, estas conferencias virtuales o en grandes grupos y bueno, llevar esa comunicación más rápido y en vivo. Bien, ¿por qué la alfabetización audiovisual es importante para la producción o la realización de estos recursos audiovisuales? Bueno, vivimos ya en una sociedad en la que los que nacieron o las generaciones que nacieron de la mano con la tecnología creen tener el conocimiento absoluto de estos recursos audiovisuales y sin embargo nos enfrentamos
a un contenido masivo de información que muchas veces es irrelevante. Entonces, claro que la alfabetización digital es sumamente importante. Hablamos de que para realizar un recurso audiovisual no solamente debes de tener el conocimiento de cómo hacerlo o qué aplicación utilizar, sino cuál es el contenido que vas a llevar o vas a transmitir. Es un proceso de planeación, de discernir cuál es la información correcta, verídica y cómo es que la vas a transmitir. Entonces, no nada más es simplemente tener al alcance una cámara y grabar o realizar cualquier contenido que no tenga ningún sustento. De hecho, ese es uno de los grandes problemas de los cuales estamos llenando Internet y bueno, nos enfrentamos a información que realmente es incluso a veces hasta errónea. Y bueno, el hecho de que actualmente se tengan que generar las competencias necesarias para poder ser crítico ante esa información y poder discernir qué sirve y qué no sirve, es ahí donde entra esta alfabetización tanto digital como audiovisual. Se deben de considerar puntos desde gama de colores que se están utilizando para saber cuál es el objetivo al cual pretendes llegar, desde la planeación de cuál es la información que se va a proporcionar, ensayos y demás situaciones. No nada más es hacer por hacer. Y bueno, tenemos el hecho de que muchas personas simplemente suben cual más cantidad de imágenes, sonidos, videos y bueno, tenemos toda esa invasión o toda esa información que realmente es obsoleta. Como conclusión, quedo en el entendido de que cada uno de los recursos audiovisuales va a estar de la mano en todo nuestro día a día. Ya no podemos dejarlos de lado y están en todos los ámbitos o sectores que puedan pensar socialmente, educativos, profesionales. En nuestros mismos hogares estamos plagados de cada uno de los recursos audiovisuales y eso es muy bueno porque la información nos llega en el momento. El punto nada más es aprender a poder diferenciar qué es bueno y qué es erróneo. No, no tanto que sea malo, sino que sea erróneo, qué información es correcta y no, y entonces saber discernir de eso. Y bueno, en eso radica la educación audiovisual o la alfabetización audiovisual. Todos los recursos audiovisuales están en nuestro día a día. Salimos y estamos plagados de marcas, de comerciales, los cuales llevan hasta nosotros productos que son de primera necesidad o productos que, bueno, probablemente nos puedan generar un confort. Educacionalmente tenemos es nuestro acceso directo a la información y puede ser muy benéfico. Nosotros como docentes lo que nos queda el reto más grande que tenemos es poder incursionar todos estos desarrollos tecnológicos, poderlos introducir de una manera imperceptible en los procesos educativos para que el estudiante pueda tener un mayor beneficio en la adquisición de sus conocimientos. Bien, les repito, mi nombre es Eréndira, soy estudiante de la carrera en educación con acentuación en tecnología educativa de la Universidad CNSI. Bueno, espero que esto les haya gustado, que les haya servido y les deseo un lindo día.